Listo, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, hoy vamos a revisar el tema de paro cardíaco en el paciente traumatizado, si debemos reanimarlo o no reanimarlo. Entonces, pues para iniciar tenemos que contextualizarnos un poquito. Debemos comprender que en los países de ingresos bajos, pues dentro de las 10 primeras causas de muerte tenemos algunas que son de origen traumático. Acá por lo menos vemos la séptima, que es originada por accidentes de tránsito, y es que en el mundo hasta un 5,8 millones de muertes se producen bajo este contexto y es una alta causa de discapacidad. Hasta 9 personas fallecen por minuto debido a lesiones que son de origen traumático. Y pues la causa globalmente más aceptada para trauma pues son los accidentes de tránsito, que nos produce hasta 1 millón de muertes asociadas a esto. En la figura de la derecha podemos ver la distribución que nos comparte ATLS sobre las distintas causas de trauma por las que se genera, digamos que, atención en los sistemas de salud, pero pues no tenemos que ser ajenos a la condición actual de nuestro país, en la que la violencia pues tiene, digamos que, un papel que es muy protagónico, en donde pues las tasas de homicidios tienden a ser muy altas hasta un punto que llegan a superar los accidentes de tránsito. Vemos en esta gráfica en un estudio que se realizó de manera local, en donde la tasa de homicidios varió en 12 años de estudio entre 65 y 124 casos por cada 100.000 habitantes, principalmente hombres. Y vemos en orden de la mayor presentación a la menor presentación las agresiones y los homicidios, quienes se encuentran muchísimo más altos que los accidentes por accidentes de tránsito. Y esto pues se comparte igualmente en el grupo de las mujeres, aunque pues en una menor medida. Y también si nosotros comparamos los grupos de edad en los que se ve reflejado, digamos que este tipo de lesiones, pues vemos que los grupos de edad que están por Está en debajo más o menos de hidroterapia. los 35 años tienen una tendencia a tener un número que es mayor. Las heridas por arma de fuego se presentaron en un porcentaje que superó la mitad. Está la tabla clásica de la distribución trimodal de las muertes por trauma, en donde vemos la gráfica amarilla, la barra amarilla, que son las muertes que se producen de manera inmediata, asociadas en el momento de la lesión, donde se producen las lesiones cerebrales graves o altas de la médula espinal, ruptura miocárdica o lesiones de grandes vasos. Estos son los pacientes que por lo general se mueren en el sitio donde se produjo la lesión. Las tempranas, que son lesiones que se van a producir dentro de las primeras horas, que son los pacientes que por lo general llegan a las instituciones y nosotros logramos detectar algún tipo de estas patologías que vemos en la pantalla, y las tardías, que son pues ya las que se van a ver días después, asociadas más a las complicaciones posterior a que se dio la atención inicial del paciente en el contexto del trauma. Pero entonces tenemos que empezar a hablar claramente de qué es el paro cardíaco traumático y cuáles son las diferencias. Y es que a pesar de que nosotros tenemos, digamos que en la cabeza el manejo de la reanimación como una sola, debemos entender que esto se comporta distinto, y los ritmos de debut para las paradas cardíacas traumáticas tienden a ser distintos. En esta gráfica, en este estudio que se realizó en el año 2015, la actividad eléctrica sin pulso estuvo presente hasta en el 55% de los casos. Y como vemos acá en la parte inferior, en la barra de gráficas, el porcentaje de pacientes que sobrevivieron también es mucho más alto cuando el debut es la actividad eléctrica sin pulso. Y a pesar de que nosotros tenemos múltiples condiciones que pueden estar asociadas al paro cardíaco traumático, entre las cuales también podría ser una causa que no fuera traumática, que fuera la principal que produjo, digamos, que la serie de eventos que terminaron en un trauma, debemos traer a la cabeza las condiciones que son potencialmente reversibles, y estas son a las que nosotros le tenemos que apuntar en el momento que atendemos al paciente, que son la hipoxia, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco y la hipovolemia. Nosotros tenemos que subclasificar el trauma también. La historia ha mostrado que el porcentaje de pacientes que sobreviven a un trauma cerrado es muchísimo menor que los que sobreviven a un trauma que es penetrante. Pero este también se puede subdiscriminar. Por ejemplo, acá vemos que los pacientes en accidentes de tránsito se mueren más que los que son traumas cerrados de origen por caída. Y en trauma penetrante, dependiendo de la región, también va a tener una variación. En trauma penetrante podemos tener una supervivencia que está cercana al 16%, pero en cortes de atención, por ejemplo, en el campo militar, podemos tener esta cifra hasta en un 32%, pues por la preparación que ellos tienen hacia este contexto. Entonces, fisiopatológicamente nosotros
vamos a ver que tenemos 4 puntos donde se van a ver alteradas las funciones básicas del organismo. La primera, pues, es el daño neurológico masivo, que por lo general va a estar centrado en el trauma cerrado, que es el que se tiende a asociar a múltiples lesiones corporales. Y acá tenemos que tratar de corregir la parte de la hipoxia. Por otro lado, las otras 3 patologías, que son la hipovolemia, el neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco, son 3 alteraciones que lo que van a hacer es alterarnos el gasto cardíaco. Y esto, por ende, lo que va a hacer es disminuirnos la precarga. Por eso, la actividad del corazón, digamos que no es la que está directamente implicada, a menos de que tengamos una lesión miocárdica directa, en caso tal de que la probabilidad de que el paciente llegue con vida, pues va a ser muy baja. A medida que se produce un bajo grado de perfusión, sea el mecanismo al que nos estemos enfrentando, puede que encontremos un paciente que no tiene pulso palpable y nosotros intentemos determinar si él tiene actividad mecánica o eléctrica del corazón que puede o no estar. Y la presencia de signos de vida. Si nosotros no detectamos esto rápido y tomamos las medidas, esto va a progresar a una reducción aún más marcada del gasto cardíaco, de la oxigenación, vamos a llegar a bradicardia y el paciente va a entrar en asistolia y en un punto ya de no retorno. Pero entonces, ¿cuáles son las prioridades en el manejo? ¿Debemos reanimarlo o no debemos reanimarlo? Las diferentes sociedades a nivel mundial, pues lo que han hecho es tratar de clasificar y de darnos, digamos que unos precedentes para tratar de optimizar o dirigirnos a nosotros sobre cada uno de los parámetros que podemos tomar en cuenta. Entre ellos está lo que vimos de si el trauma es abierto o es cerrado, el tiempo de paro, si fue presenciado, si fue durante el traslado o si realmente es desconocido. El nivel de complejidad no se nos puede olvidar porque pues si estamos en un nivel 1 de atención donde nuestro siguiente nivel de atención está a horas de distancia, pues es altamente probable que este paciente no vaya a progresar hacia un ámbito positivo. Y la edad y la funcionalidad previa, porque a pesar de que la violencia es un factor importante en nuestro país, pues no quiere decir que sea el único y nos van a llegar pacientes en contexto de accidentes de tránsito o por otro tipo de lesiones que pues tienen una edad más avanzada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar como una reanimación exitosa? Tenemos unos predictores de que el resultado pueda llegar a ser favorable. Algunas sociedades lo describen en el orden del tiempo. Por ejemplo, si la reanimación en el trauma cerrado es menor a 10 minutos o si fue hace menos de 15 minutos en el penetrante. Pero el punto que ustedes se tienen que llevar inicialmente a la casa es detectar los signos de vida, que es ver si el paciente tiene pupilas reactivas. Si nosotros al conectar al paciente a la monitoría vemos que hay un ritmo organizado mayor a 40 latidos por minuto, si hay algún tipo de esfuerzo respiratorio, si alguien detectó pulso en algún punto o si hay movimientos espontáneos, esto nos va a dar, digamos que el preámbulo a lo que puede llegar a ser una parada cardíaca que puede ser potencialmente exitosa. Entre otros factores, pues vamos a tener, por ejemplo, la ecografía, que la vamos a nombrar un poco más a profundidad más adelante. Y nosotros vamos a centrar, digamos que todo nuestro trabajo en tratar de identificar rápidamente las 4 patologías que acabamos de nombrar para prevenir la hipoxia y restaurar la precarga. Básicamente son 2 mecanismos a los que les vamos a, a disparar. Pero entonces aquí no debemos reanimar. La American College of Surgeons, en conjunto con la Sociedad de Médicos de Atención Prehospitalaria, establecieron estos criterios para decir a estos pacientes no les debemos trabajar porque realmente la probabilidad que salgan pues va a ser muy baja. Cuando hay una muerte que es potencialmente predecible, si las lesiones son claramente incompatibles con la vida, si el paro ha sido prolongado y hay evidencia de rigor mortis o de livideces. En el contexto del trauma cerrado, si el paciente está sin pulso, no hay actividad eléctrica organizada y está en apnea, o en el trauma penetrante, si adicional a esto hay ausencia de los movimientos corporales espontáneos o de la respuesta pupilar. Y cuando claramente el mecanismo de pronto no se correlaciona con la condición clínica, que nos pueda sugerir que de pronto el paciente, no sé, iba conduciendo, por ejemplo, un vehículo, sufrió un evento coronario y esto produjo que tuviera el accidente o colisionar. Dependiendo de la sociedad, por ejemplo, la Western Trauma Association, ella nos va a categorizar esto adicional a la detección de los signos de vida en la temporalidad del trauma, como lo nombramos anteriormente. Pero tenemos que ser muy realistas de determinar que saber cuál fue el inicio de una parada cardíaca traumática en los servicios de atención prehospitalaria, por ejemplo, en nuestro país, pues es algo que es muy difícil de determinar como un criterio para saber si lo vamos a reanimar o no. Otras sociedades, como por ejemplo los europeos, nos unifican el tiempo hacia 15 minutos para trauma cerrado o trauma abierto, pero también nos dan el momento en el que nosotros deberíamos terminar los esfuerzos de reanimación.
y es si el paciente no tuvo retorno a la circulación espontánea después de haber abordado las 4 causas reversibles, o si no hay actividad mecánica cardíaca detectable en el ritmo de actividad eléctrica sin pulso, dándole un papel protagónico a lo que es la ecografía. Y ellos nos plantean este algoritmo muy organizado en el que en el momento que nosotros detectamos que el paro cardíaco es de origen traumático, nosotros nos vamos para un punto totalmente alejado a lo que es la reanimación avanzada que tradicionalmente conocemos. Posterior a esto, ellos nos proponen acá, digamos que el control de todas estas condiciones, como el control del sangrado, la optimización de la oxigenación, las toracostomías bilaterales, pero también hablan de algo muy interesante y es que se tienen que reversar estas causas o tratar de detectar de manera simultánea. Y es a lo que nosotros tenemos que tratar de apuntar. Debemos tratar de salir de esa concepción de que vamos a hacer el ABC de una manera sistemática a que lo vamos a realizar de una manera simultánea. Y por eso es que es tan relevante crear los equipos de trauma o los sistemas de trauma para la atención y que cada uno tenga presente, digamos, que cuál es su papel o su rol frente a cada uno de estos eventos para poder detectar los casos potencialmente reversibles y evitar perder tiempo haciendo cosas que pueden ser fútiles para la atención del paciente. Hay que nombrarlas claramente, pero recuerden, pues no se van a hacer de manera sistemática. La A, pues el paciente en el momento que se va a generar la tensión en un mismo sitio, pues es un paciente que se tiene que intubar para asegurar una adecuada ventilación, evitar que él se nos vaya a aspirar. En caso que el sistema de atención prehospitalaria esté altamente integrado, pues lo ideal sería que este paciente llegara intubado y pues evitar que se generen unas ventilaciones que sean a presiones o a volúmenes muy altos tanto como para que nos vayan a comprometer aún más el retorno venoso y la precarga del paciente. Frente al neumotórax a tensión, pues se debe realizar toracostomía del paciente en el momento que se detecta. Si nosotros usamos ecografía y vimos que hay un neumotórax en un lado, no debemos olvidar que puede que el neumotórax sea bilateral y terminar la exploración del otro lado. Y podemos optar por hacer una descompresión con aguja si no contamos con los recursos para colocar una toracostomía. Y pues recordar que no estamos sometidos solamente a la detección bajo ecografía, sino que la clínica también puede ser mandatoria en la toma de decisiones clínicas. Los signos clínicos como la simetría en la expansión torácica, el tórax que esté hiperresonante, la desviación traqueal, etcétera, pues digamos que nos pueden dirigir el diagnóstico. Acá les traigo un estudio realmente pequeño, pues es para tratar de demostrar que en sistemas donde la APH está, digamos que, muy instaurada, por ejemplo, acá en un estudio prospectivo observacional que se realizó en seguimiento de 39 meses, se realizaron en total en campo 18 descompresiones. 10 de esos se confirmaron para neumotórax, uno era bilateral y 4 sobrevivieron. Esto es una tasa muchísimo más alta de la que vemos en la mortalidad global en los análisis epidemiológicos que revisamos inicialmente. Entonces, digamos que hacer una adecuada detección y si se tuviera un sistema integrado, pues realmente puede tender a mejorar los desenlaces que tenemos. Y lo tercero va a ser acá, pues la parte de la circulación. Debemos asegurar claramente unos accesos venosos en nuestro paciente, corregir el volumen intravascular de la manera más rápida y óptima, pero también preservar el volumen que tenemos circulando y evitar que esa poca sangre o ese poco volumen circulatorio, en el caso que estemos ante un choque que es de origen hemorrágico o una causa hemorrágica, pues vaya a complicar aún más este cuadro. Debemos utilizar los dispositivos que tenemos y conocerlos. Si nosotros tenemos en el servicio de urgencias sistemas como por ejemplo el TIPOD para controlar lo que es una pelvis inestable, debemos claramente conocer el sistema y no esperar a que nos llegue un paciente in extremis para empezar a probar esto. O también pues saber cuáles son los métodos con los que podemos hacer una compresión o un torniquete dependiendo del área de sangrado para tratar de controlar la hemorragia mientras que el paciente sale de la parada cardíaca. Claramente la historia nos ha demostrado que el uso de líquidos endovenosos pues realmente nos puede traer un poco más de problemas, produciéndonos más disfunción celular de la que realmente el trauma per se pues nos está produciendo. Y pues nos va a complicar algo y es la coagulopatía que esté inducida por la reanimación. Entonces pues nosotros debemos de hacer acá pues si contamos con esto un protocolo de transfusión masiva que pues lo que va a buscar es una reanimación que sea hemostática para recuperar lo que es el volumen, pero pues en nuestro país tenemos un alto problema y es que tenemos una tasa de donación que es muy baja, es más o menos 16 personas por cada 1000 habitantes en Colombia y pues tenemos digamos que unos contenidos de hemocomponentes
que se acerca más o menos al 60% de las necesidades que se tienen en el país. Entonces, tratar de dar una reanimación bajo los parámetros de dar los hemocomponentes de manera separada a veces es un poco difícil por la discrepancia que hay en los bancos de sangre. Por eso en la actualidad se está empezando a discutir la necesidad de uso de sangre total. Y con esto lo que nosotros buscamos básicamente, aparte de controlar la hemorragia, es mejorar pues la perfusión tisular y reducir el proceso de coagulopatía que puede estar asociada propiamente por el proceso inflamatorio que se activa por el trauma y pues por la coagulopatía por consumo para tratar de reparar todo este proceso. Este estudio trató de comparar o de proponernos cuáles pueden ser los beneficios potenciales del uso de sangre total, en donde vemos que vamos a tener un menor volumen de aditivos, de anticoagulantes, también se va a requerir solamente la transfusión de una bolsa, es fácilmente replicable y esto podría ser transpolable a los entornos prehospitalarios y tiende a ser más económico. Entonces, por eso en la actualidad se están buscando hacer estudios, tratando de comparar las estrategias de los componentes independientes versus la sangre total. Lo siguiente es detectar si el paciente tiene un taponamiento cardíaco. Claramente la toracotomía de emergencia es un papel protagónico para el equipo quirúrgico. En algunos artículos se nombra la pericardiocentesis con agujas y no está disponible, pero pues claramente la evidencia es muy pobre. Y dependiendo de cada una de las sociedades, pues acá se va a sugerir la realización de manera inmediata tras la detección o según la ubicación que tengamos de la lesión. Y es que claramente la toracotomía no solamente nos va a servir para descomprimir el taponamiento, sino también nos va a abrir una ventana para que se pueda hacer clampeo de la aorta, reparar la herida cardíaca directamente si se logra detectar, clampear el ilio pulmonar o realizar compresiones cardíacas según el caso que sea. Por ejemplo, la Eastern Association, que nos dice que en el paciente que tiene un trauma torácico que sea penetrante y que haya detección de signos de vida, tiene una recomendación fuerte para que realicemos una toracotomía. Pero si nos vamos para el polo inverso, un paciente que tiene un trauma contuso y que hay ausencia de signos de vida, pues hay una alta recomendación en contra de realizar la toracotomía de emergencia. Y es que esto lo vemos reflejado en que los mecanismos van a tener, digamos que, un predictor que es favorable o desfavorable según las características que tengan. Y pues realmente como lo vimos en la estadística, los traumas que son de tipo penetrante tienden a tener un desenlace que pueda ser aún más favorable y siempre y cuando estén acompañados de signos de vida, pues todo esto va a ir sumando para que nosotros potenciemos lo que es probablemente reversible en el paciente, pues si se logra detectar a tiempo. Entonces, pues la invitación es a que claramente nosotros manejemos el algoritmo que se quiera manejar en cualquiera de las instituciones donde se instaure esto, tenemos que tener claro cuál es el momento donde se tiene que realizar la toracotomía por el equipo quirúrgico para hacer una adecuada detección. Pero entonces hay unas controversias. Siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y al paciente que está en un contexto de paro cardíaco traumático yo le tengo que dar compresiones cardíacas o no? ¿Qué pasa? Como lo hemos visto fisiopatológicamente, si yo empiezo a darle compresiones al paciente, pues claramente lo que yo voy a hacer es retrasar la detección de las posibles causas que son reversibles y también puedo empeorar las lesiones existentes en el paciente. Entonces, pues claramente, si nosotros lo vemos desde un punto de vista fisiopatológico, no hay una clara utilidad del uso de las compresiones en los mecanismos que nosotros describimos, pero a pesar de todo, pues se ha discutido si las compresiones cerradas versus las compresiones abiertas después de que nosotros o el equipo quirúrgico realice una toracotomía pueda ser, digamos que aplicable. Este estudio clásico que se realizó a finales de los años 80 nos propuso dos modelos donde lo que se hizo fue en animales instaurar un modelo de taponamiento cardíaco y ahí se iniciaron maniobras de reanimación avanzada, en donde vemos que la línea continua es la presión arterial sistólica y la línea punteada es la diastólica. Y en el momento en el que se realizan las maniobras de reanimación avanzada, la presión sistólica sube, pero miren lo que pasa con la diastólica. O sea, el compromiso prácticamente de la perfusión de las coronarias se ve comprometido. Y en cambio en hipovolemia pasa exactamente lo mismo. Entonces, pues este es uno de los modelos que a pesar de que solamente utiliza un número muy corto de animales, pues nos trata, digamos, que sintetizar qué es lo que podría pasar si nosotros damos compresiones en el paciente en el contexto del trauma. Claramente, hacer un estudio que esté dirigido en la actualidad a un volumen mayor de pacientes, pues va a ser muy difícil, pues porque es claramente futuro. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que si comparamos el trauma, el paro cardíaco traumático versus el médico, tenemos que tener en cuenta que son dos escenarios totalmente distintos y se tienen que manejar por ende de una manera independiente.
Por eso, una de las invitaciones es no manejar con RCP, con maniobras avanzadas, el paro cardíaco de origen traumático. Si nosotros comparamos las compresiones torácicas abiertas, digamos, tratando de transpolar esto que les acabo de decir, encontré este metaanálisis y esta revisión sistemática donde se tomaron 7 estudios para un total de más de 8.000 pacientes para tratar de comparar si las compresiones torácicas abiertas o cerradas funcionaban en el escenario del paciente no traumático o del paciente traumático. Y vemos claramente que para el paciente que no está en el contexto del trauma, pues las compresiones van a ser a favor, pero en el paciente que no está en el contexto del trauma, pues no hay una clara diferencia entre la supervivencia. Entonces, pues esta es una de los puntos que tenemos que traer a cotación actualmente. Lo siguiente es el uso de la ecografía, y es que cuando el paciente nos ingresa, nosotros podemos actuar en el arresto cardíaco traumático en distintos puntos, en decidir si vamos a iniciar o vamos a parar una reanimación. En comprobación, por ejemplo, de la ventilación o saber si tenemos que actuar sobre la ventilación en la detección de neumotórax. En el parado del sangrado, porque nos sirve para la detección, y si este paciente llega a salir del paro cardíaco traumático, en optimizar la fisiología para llevarlo a los cuidados post-arresto cardíaco. Y es que nosotros debemos en la actualidad, digamos que instaurar, digamos que cursos o potenciar el uso de la ecografía en los servicios donde nos encontremos y exigir que tengamos acompañamiento de un ecógrafo y aprender a utilizarlo para usar esta herramienta que en la actualidad pues realmente se va a empezar a volver vital. En este estudio que nos habló sobre la evaluación de la actividad cardíaca por ultrasonido para la predicción de la supervivencia, lo que se hizo fue comparar los resultados del ritmo de la monitorización electrocardiográfica junto con el resultado de la actividad mecánica por ultrasonido y la supervivencia, en un total de 318 pacientes en 6 años de seguimiento. Y acá lo que se encontró, sumando los dos grupos a los que se les aplicó ultrasonido, que fueron 162, fue que a los que tenían actividad eléctrica y movimientos cardíacos, la supervivencia fue tal vez la más alta, a pesar de que el N de pacientes no fue tan elevado. Pero digamos que el dato más importante para tomar de este estudio es que los que no tuvieron presencia de actividad eléctrica ni movimientos cardíacos, todos se murieron. Entonces, este va a ser uno de los datos más relevantes para que nosotros empecemos a utilizar o no la ecografía y decidir si vamos a reanimar o no a nuestros pacientes. La sensibilidad calculada fue del 86% y la especificidad del 91%, con un valor predictivo negativo del 99%. Y pues de destacar que todos los supervivientes tenían actividad eléctrica detectada por la monitoría. Entonces, pues digamos que la ausencia de movimiento cardíaco y también la ausencia de movimiento cardíaco, aún más cuando hay ausencia de actividad eléctrica detectada, pues es altamente predictivo de que haya muerte en este paciente y que no valga la pena, digamos, que reanimarlo. En este metaanálisis que se realizó el año pasado, donde se buscó evaluar las características de la ecografía de la cabecera del paciente como predictor para los resultados frente al retorno a la circulación espontánea, la supervivencia al ingreso hospitalario, al alta hospitalaria y los resultados neurológicos, se tomaron de 64 estudios que se analizaron inicialmente, 8 estudios donde se encontró un riesgo de sesgo que era muy bajo, o sea, los estudios digamos que tenían un alto contenido de diseño metodológico. Se encontró que la mortalidad para los que se detectó actividad miocárdica a través de ecografía fue menor a la que no se detectó. Y acá encontramos, pues digamos que el sumario de los estudios que se incluyeron dentro de él, donde algunos de ellos tuvieron el arresto cardíaco solamente detectado en el ambiente prehospitalario y otros en el prehospitalario y en los servicios de emergencias, pero el N de pacientes que se incluyó en cada uno de ellos realmente fue muy bajo. Y a pesar de que, digamos que el análisis estadístico nos muestra que la especificidad acumulada y la sensibilidad pues tienden a ser buenas, el 98 y el 91% específicamente, pues realmente el número de pacientes que se incluyó sigue siendo demasiado bajo como para que nosotros demos una recomendación práctica sobre si solamente bajo ecografía nosotros podemos guiar la reanimación. Y es que ya hemos mencionado que tenemos que utilizar otros criterios clínicos, como por ejemplo la detección de signos de vida. Y así como existen algoritmos que están claramente enfocados a el uso de la ecografía en el paro cardíaco de origen médico, como por ejemplo el protocolo CAUS, nosotros debemos utilizar la ecografía en la detección ya no solamente de la actividad eléctrica inicialmente en el paro, sino también de la detección de las causas potencialmente reversibles, como por ejemplo el neumotórax a tensión o el taponamiento cardíaco.
y también la evaluación del abdomen para ver si tenemos un punto de sangrado que esté positivo. Adicional a esto, pues tenemos que tener en cuenta que en la actualidad ya se va a empezar a incluir el RIWOA como maniobra de manejo en muchos contextos, pues cada vez vemos que se habla mucho más de este tema y que los grupos locales pues están teniendo una alta, digamos que experiencia por la cantidad de trauma que se tiene pues en esta zona del país. Y tenemos que tener en cuenta que para la zona 1, en el paro cardíaco traumático, es una indicación de colocar un RIBOA. Y también en la zona 3, si nosotros detectamos que es de origen hemorrágico, pues para control de hemorragia pélvica también podemos usar el RIBOA. Él va a tener unas implicaciones que no son pues realmente el enfoque claro de esta charla, pero tenemos que nombrarlas. Es que nos va a aumentar la perfusión cerebral, mejorar la perfusión coronaria y también nos va a aumentar la presión aórtica central. Y también esto va a ser pues claramente supeditando algunos compromisos sistémicos como por ejemplo la hiperperfusión distal y el posible daño o disfunción visceral y someternos a un probable síndrome de reperfusión, pero pues acuérdense que estamos hablando de un paciente in extremis en donde pues digamos que estamos jugando casi que del todo al nada. ¿Qué pasa? No solamente debemos hablar en la actualidad del RIBOA como elemento para control del sangrado, sino que también se está empezando a estudiar si el RIBOA asociado a compresiones cardíacas puede mejorar la sobrevida de los pacientes. Y en este estudio prospectivo observacional se buscó comparar si las interrupciones cardíacas del masaje cardíaco cerrado, incluyendo el RIBOA, versus el masaje cardíaco con el tórax abierto por la vía de toracotomía, pues tenían unas diferencias. Fue un estudio en el que se incluyeron 50 pacientes en 2 años de seguimiento y lo que se hizo fue medir, digamos que el tiempo total de compresiones cardíacas y las fracciones de compresiones. Los N son bajos, claramente, porque pues los pacientes que son llevados a una toracotomía de resucitación y a los que se les coloca RIBOA, en algunas cortes pues tienden a ser muy pocos. Pero para destacar, digamos que dentro de este estudio lo que tenemos es que por un lado, el RIBOA pues, nos ahorró el tiempo de pausa para realizar el procedimiento de la toracotomía de resucitación, que en mediana tuvo una sumatoria de 148 segundos, que no es un tiempo despreciable. Y si nosotros valoramos la fracción de compresión cardíaca, vemos que para la colocación del RIBOA, en total, el porcentaje fue favorable hacia un 86%, pero de las compresiones por toracotomía solamente del 35%. Y si a esa toracotomía nosotros incluimos clampear la aorta y continuar la reanimación con compresiones abiertas, solamente sube al 73%. Entonces la fracción de compresión tiende a ser mucho más alta en el grupo en el que se maneja el RIBOA con las compresiones torácicas cerradas. Esto podría ser aplicable hacia los pacientes que tienen un sangrado que sea pues de origen abdominal o infradiafragmático, que sea de la zona 1 para abajo. Y frente a los equipos de trabajo, ¿qué tenemos que destacar acá? El código trauma, pues realmente es una estrategia que a pesar de que tiene una baja implementación, porque pues aún no se cuenta con él en el 100% de las instituciones que deberían tenerlo, sí vemos que impacta en la mortalidad. Y en algunas cortes, como por ejemplo las locales, la ha impactado del 6 al 4%, que esto es un montón de gente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que establecer estas estrategias en las poblaciones locales y instaurar lo que es un manejo multidisciplinario para priorizar lo que son cada uno de los factores de manejo, pues va a ser un factor relevante que puede verse en los desenlaces de los pacientes que estén en este contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos unos criterios de activación en nuestra institución, que es la Fundación Valle de Lili, en donde desde el momento que se estableció el Código Trauma en 2015 hasta 2019, ya se habían atendido bajo este contexto 1.300 pacientes, y de ellos solamente el 47% requirieron manejo quirúrgico, con una mortalidad del 13% bajo, digamos que la organización que nosotros tenemos de la atención del paciente. Y es que es importante entender que nosotros no podemos llegar a improvisar en el contexto del paciente que está en trauma o en el paro cardíaco traumático, sino que debemos comprender cuál es nuestro rol y qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo liderar cada uno de estos escenarios para aprender a que nosotros debemos también capacitar al personal que está acompañándonos a nosotros, sea el personal de enfermería, de terapia respiratoria, hasta los mismos patinadores y el banco de sangre sobre cómo tienen que actuar en cada uno de estos contextos. Un algoritmo planteado es, por ejemplo, en el trauma cerrado o en el trauma penetrante que no tenga signos de vida y ausencia también de movimientos cardíacos por ecografía, pues claramente es un paciente que pobremente vamos a reanimar. Pero si estamos en el contexto de un trauma penetrante, un paciente con trauma cerrado que tuvo un paro claramente presenciado de menos de 10 minutos y tiene algún signo de vida,
vamos a activar, digamos que el código in extremis, y a este paciente ni lo vamos a canalizar, ni lo vamos a intubar, ni exponer, ni monitorizar, sino que lo vamos a trasladar de inmediato al quirófano. Y allá se va a realizar el manejo simultáneo de la detección y de las 4 condiciones que previamente mencionamos. Este es el algoritmo que se maneja en el HV, que es diseñado, digamos, por el equipo de cirugía de trauma, en donde ellos inicialmente lo que hacen es también realizar una detección ecocardiográfica para ver si hay presencia de movimiento cardíaco, de taponamiento cardíaco, junto con la detección de movimientos de vía, e igualmente, pues lo que hacen es trasladar el paciente hacia la sala de cirugía para pues tratar de contrarrestar de manera simultánea, digamos que los mismos puntos que previamente mencionamos. Pero entonces, los desenlaces realmente pueden ser útiles si nosotros abordamos todo este montón de cosas que yo les estoy nombrando. Y es que los resultados neurológicos claramente van a estar dirigidos hacia el paciente va a tener una discapacidad neurológica grave o una condición que realmente va a afectar su condición de vida definitivamente. Los scores utilizados en los distintos estudios pues son muy variados, pero si nosotros traspolamos esto a un resultado dicotómico, realmente podemos decir, este paciente salió con un resultado neurológico bueno o malo. Entonces, en esta revisión sistemática que se publicó el año pasado, se buscó evaluar, digamos que la calidad de los resultados neurológicos en los pacientes sobrevivientes a un paro cardíaco de origen traumático. Se tomaron en total 40 estudios y a pesar de que, como vemos acá en la segunda columna, digamos que el criterio que se utilizó o el score fue pues muy variado, ellos trataron de transpolar esto a los resultados buenos, si la recuperación fue completa o un déficit muy bajo, moderado, si la discapacidad afectó solamente parcialmente las actividades diarias, o si fue pobre o vegetativo, pues donde pues claramente hay una dependencia o una falta ya o alteración en el estado de conciencia, en donde vemos que pues los resultados favorables pues tienden a ser realmente solamente el 45% en una tasa de supervivencia global del 9,2%. Entonces, si nosotros tomamos los datos, 1 de cada 2 pacientes que logremos reanimar en el contexto de la parada cardíaca traumática, que salgan a retorno a la circulación espontánea, solamente uno de ellos puede que tenga una recuperación neurológica buena o moderada. Entonces, esto complica aún más todo lo que estamos haciendo. En conclusiones, pues nosotros no vamos a limitar los esfuerzos porque el porcentaje sea bajo, sino que tenemos que luchar porque realmente pues ese número de pacientes pues cada vez sea más alto. Entonces, las estrategias de manejo del paro de origen traumático se tienen que manejar claramente distinto a los paros cardíacos de origen médico. El tipo de trauma, los signos de vida y los factores que estén asociados son de detección importante para nosotros, digamos, que hacer una aproximación sobre el pronóstico que va a tener el paciente. También se debe discriminar claramente qué pacientes no vamos a reanimar desde el comienzo. Se debe despriorizar las compresiones cardíacas y dar priorización hacia la detección de las causas potencialmente reversibles. También nosotros nos debemos adherir a los sistemas de trauma que existan en la institución donde estamos o propender por instaurar atención, crear, digamos que un código trauma en la institución donde nos encontremos, generando, digamos que cada uno de los roles para el personal que tengamos y la atención multidisciplinaria por parte del equipo quirúrgico, de los emergenciólogos, de los médicos generales, del personal de enfermería, etcétera. También empezar a utilizar la ecografía como una herramienta en todos los pasos que tenemos de la reanimación y conocer cuál es nuestro rol individual y grupal en el paro cardíaco de origen traumático. Esto era lo que traía para compartirles. Acá está el QR de una carpeta que contiene, digamos que la mayoría de los artículos que se acabaron de revisar. Muchas gracias.